El problema de Spinoza de Irving Yalom. 8. Estonia, 1917-1919. La predicción del director Einstein de que la inteligencia y la curiosidad limitadas de Rosenberg le harían inofensivo resultó completamente errónea. Y también el director se equivocó en su predicción de que Goethe y Spinoza se desvanecerían instantáneamente de los pensamientos de Alfred. Nada de eso. Alfred nunca consiguió borrar de su mente la imagen del gran Goethe arrodillado ante el judío Spinoza. Siempre que surgían pensamientos sobre Goethe y Spinoza, ya para siempre fundidos, mantenía la disonancia, solo brevemente, y luego lo barría con la escoba intelectual que tuviese a mano. A veces se dejaba convencer por el argumento de Houston Stuart Chamberlain de que Spinoza, como Jesús, a pesar de ser de cultura judía, no tenían una sola gota de sangre judía. O tal vez fuese un judío que había robado las ideas a pensadores arios. O tal vez Goethe hubiese estado bajo el influjo de un hechizo, hipnotizado por una conspiración judía. Alfred pensó muchas veces en estudiar a fondo aquellas posibilidades investigando en las bibliotecas, pero nunca llegó a profundizar gran cosa. Pensar de verdad era un trabajo muy duro. Era como mover pesados baúles en el desván. En vez de eso, fue haciéndose más adepto a la represión. Procuraba distraerse. Se sumergía en numerosas actividades. Se decía sobre todo que la fuerza de las convicciones hacía que fuese innecesario analizar las cosas. Un alemán noble y auténtico cumple su palabra, y no tardaría en llegar a los 21 años. Recordaba la promesa que le había hecho al director de leer la Ética de Spinoza. Se proponía cumplir su palabra, así que compró un ejemplar usado del libro y se dispuso a leerlo. Pero ya en la primera página le saludó una larga lista de definiciones incomprensibles. 1. Entiendo por lo que es causa de que si aquello de, repito, 1. Entiendo por lo que es causa de sí aquello cuya esencia extraña existencia o cuya naturaleza solo puede concebir como existente. 2. Se dice que una cosa es finita en su género cuando la puede limitar otra cosa de la misma naturaleza. Por ejemplo, se dice que un cuerpo es finito porque concebimos siempre otro cuerpo mayor. Así también, un pensamiento está limitado por otro pensamiento, pero un cuerpo no está limitado por un pensamiento ni un pensamiento por un cuerpo. 3. Entiendo por sustancia aquello que es en sí mismo y se concibe teológicamente a través de sí mismo, es decir, aquello de lo que se puede formar un concepto que no precisa ningún otro. 4. Entiendo por atributo lo que el entendimiento percibe como constitutivo de la esencia de una sustancia. 5. Entiendo por modo las modificaciones, entre paréntesis, afecciones, de una sustancia o de aquello que existe en algo distinto de sí mismo y se concibe a través de ese algo. 6. Entiendo por Dios un ser absolutamente infinito, es decir, una sustancia consciente en atributos infinitos, cada uno de los cuales se expresa una esencia eterna e infinito.
¿Quién podría entender aquellas cosas judías? Alfred lanzó el libro al otro extremo de la habitación. Una semana después volvió a intentarlo, saltándose las definiciones y pasando al siguiente apartado de axiomas. 1. Todo lo que es en sí mismo algo distinto. 2. Aquello que no se puede concebir a través de cualquier otra cosa debe concebirse por sí mismo. 3. De una causa definida dada sigue necesariamente un efecto. Y por otra parte, si no se da ninguna causa definida, es imposible que pueda seguirse un efecto. 4. El conocimiento de un efecto entraña el conocimiento de una causa y se basa en ella. 5. Las cosas que no tienen nada en común no se pueden entender la una por la otra. El concepto de la una no entraña el de la otra. Los axiomas eran igual de indescifrables y el libro emprendió otra vez el vuelo. Más tarde tanteó la sección siguiente, las proposiciones, que eran también inaccesibles. Comprendió por último que cada parte sucesiva dependía lógicamente de las definiciones y axiomas precedentes y que no sacaría nada en limpio de más tanteos. De vez en cuando cogía el delgado volumen, iba al retrato de Spinoza de la página del título y se quedaba transfigurado ante aquel rostro oval, aquellos ojos judíos gigantescos y conmovedores de gruesos párpados, que miraban directamente a los suyos independientemente de cómo colocase el libro. Líbrate de ese libro maldito, se decía, véndelo, pero no le darían nada por él, y que estaba en mucho peor estado después de varias excursiones aéreas. O simplemente regálalo, o tíralo. Sabía que debería hacer eso, pero extrañamente Alfred no era capaz de separarse de la ética de Spinoza. ¿Por qué? Bueno, la promesa, por supuesto, era un factor, pero no el decisivo. ¿No había dicho el director que uno tenía que ser completamente adulto para entender la ética? ¿Y no tenía él aún por delante años de estudio antes de considerarse plenamente formado? No, no era la promesa lo que le fastidiaba, era el problema de Goethe. Él adoraba a Goethe y Goethe adoraba a Spinoza. Alfred no podía librarse de aquel libro maldito porque Goethe lo amaba hasta el punto de haberlo llevado en el bolsillo un año entero. Aquel oscuro disparate judío había sosegado las pasiones indómitas de Goethe y le había hecho ver el mundo con mayor claridad de lo que nunca lo había visto hasta entonces. ¿Cómo podía ser eso? Goethe veía algo en aquel libro que él no podía apreciar. Tal vez algún día encontrase un profesor que pudiese explicárselo. Los tumultuosos acontecimientos de la Primera Guerra Mundial no tardaron en apartar de su conciencia aquel enigma. Tras graduarse en Oberschule de Reval y decir adiós al director Einstein y a Herr Schaeffer y a su profesor de arte, Herr Purvitt, Alfred inició sus estudios en el Instituto Politécnico de Riga, Letonia, a unos 320 kilómetros de Reval. Pero en 1915, cuando las tropas alemanas amenazaban tanto Estonia como Letonia, se trasladó todo el instituto a Moscú, donde Alfred vivió hasta 1918, año en que presentó su proyecto final, los planos de un crematorio,
y recibió su título en arquitectura e ingeniería. Aunque su rendimiento académico era excelente, Alfred nunca se sintió a gusto con la ingeniería y prefería dedicar el tiempo a leer mitología y novelas. Estaba fascinado con las historias de la mitología nórdica contenidas en la Edda, así como por las novelas de intricados argumentos de Dickens y las obras monumentales de Tolstoy que leía en ruso. Hizo sus tanteos en filosofía, captando las ideas básicas de Kant, Schopenhauer, Fichte, Nietzsche, Hegel, y disfrutó desvergonzadamente como antes leyendo obras filosóficas en lugares públicos para que le viesen. Durante el caos de la Revolución Rusa de 1917, le sobrecogió el espectáculo de cientos de miles de frenéticos manifestantes ocupando las calles, exigiendo la destrucción del orden establecido. Él le había llegado a creer, basándose en la obra de Chamberlain, que Rusia se lo debía todo a la influencia aria, a través de los vikingos, la Liga Hanseática e inmigrantes alemanes como él. El colapso de la civilización rusa solo significaba una cosa: las razas inferiores, mongoles, judíos, eslavos y chinos, estaban destruyendo los cimientos nórdicos, y el alma de Rusia real pronto se perdería. Iba a ser ese también el destino de la patria. Llegarían a la propia Alemania, la degradación y el caos racial. La visión de multitudes encrespadas le repugnó. Los bolcheviques le parecían animales cuya misión era destruir la civilización. Investigó a sus dirigentes y acabó convencido de que al menos el 95% eran judíos. En 1918, Alfred raras veces hablaba de los bolcheviques. Eran siempre los bolcheviques judíos, un doble epíteto que estaba destinado a abrirse paso en la propaganda nazi. Después de graduarse en 1918, Alfred tomó emocionado el tren que le llevaría de vuelta cruzando Rusia hasta su hogar, Reval. Mientras el tren traqueteaba camino del oeste, fue contemplando día tras día desde su asiento la extensión interminable de Rusia, anonadado por el espacio. Aquel espacio. Pensó en el deseo de Winston Stuart Chamberlain, del más Lebensraum para la patria. Allí, al otro lado del cristal de la ventanilla de su vagón de segunda clase, estaba Lebensraum, que tan desesperadamente necesitaba Alemania. Sin embargo, la pura vastedad de Rusia lo hacía inconquistable a menos que un ejército de colaboradores rusos luchasen del lado de la patria. Arraigó en él otro germen de idea, aquel imponente espacio abierto. ¿Qué hacer con todo él? ¿Por qué no poner allí a los judíos, a todos los judíos de Europa? Silbó el tren y la presión y el chirrido de los frenos indicaron que había llegado a casa. En Reval hacía tanto frío como en Rusia. Se puso todos los jerseys que tenía, se anudó firmemente la bufanda al cuello y maletas en mano y el diploma en la cartera, exhalando nubes de vaho, recorrió las calles familiares y llegó a la puerta del hogar de su infancia, el domicilio de la tía Cecilia, hermana de su padre.
Su llamada fue recibida con gritos de bienvenida, amplias sonrisas, apretones de manos masculinos y abrazos femeninos. Le hicieron pasar rápidamente a la caliente y fragante cocina, a tomar café y strudel, mientras enviaba a un joven sobrino a galope a avisar a la tía Lilia, que vivía unas cuantas puertas más allá, en la misma calle. Pronto llegó cargada de comida para un banquete de celebración. Su casa seguía siendo en gran medida como la recordaba, y aquella persistencia del pasado proporcionaba a Alfred un singular alivio de su torturante sensación de desarraigo. La visión de su propia habitación, prácticamente idéntica después de tantos años, hizo brotar en su rostro una expresión de alegría infantil. Se arrellanó en su viejo sillón de lectura y disfrutó de la visión familiar de su tía, golpeteando ruidosamente la almohada y mulliendo el cobertor de plumas que había extendido sobre la cama. Alfred examinó la habitación. Allí estaba la alfombra escarlata del tamaño de un pañuelo, en la que cuantos, durante unos cuantos durante unos cuantos meses, años atrás, cuando su antirreligioso padre no le podía oír, Alfred decía sus oraciones antes de acostarse. Madre bendita del cielo, bendice a Padre y haz que se ponga bueno otra vez, y cura a mi hermano Eugene, y bendice a la tía Erika y a la tía Marlene y a toda nuestra familia. Allí, en la pared, resplandeciente aún, poderoso, y sin saber felizmente nada de la suerte vacilante del ejército alemán, estaba el inmenso retrato del Kaiser Guillermo. Y en la estantería, debajo de él, las figurillas de plomo de guerreros vikingos y soldados romanos. Las cogió tiernamente. Al agacharse para examinar la pequeña estantería atestada con sus libros favoritos, sonrió muy complacido al verlos aún alineados en el mismo orden en que los había dejado hacía tantos años. Su favorito, las cuitas del joven Werther, el primero, luego David Copperfield, seguido por todos los demás de acuerdo con un orden de mérito decreciente. Durante la cena con sus tías, tíos, sobrinos, sobrinas, Alfred siguió sintiéndose en casa, pero cuando todo el mundo se fue y cayó el silencio y se quedó acostado bajo su cobertor de plumas, volvió a aflorar la anomía habitual. La idea del hogar empezó a palidecer en su mente. Hasta la imagen de sus dos tías sonriendo aún y haciendo gestos amables y asintiendo, se alejó lentamente en la distancia, dejando solamente una fría oscuridad. ¿Dónde estaba el hogar? ¿A dónde pertenecía él? Al día siguiente vagó por las calles de Reval buscando rastros familiares, a pesar de que todos los compañeros de los juegos de la infancia eran ya adultos y se habían dispersado, y de que, además, en el fondo de su corazón, sabía que estaba buscando fantasmas. Los amigos que había deseado tener, se acercó hasta la Oberschule, donde los pasillos y las aulas abiertas parecían al mismo tiempo familiares y hostiles. Esperó fuera del aula del profesor de arte, Herr Purvis, que tan amable había sido con él en otros tiempos. Cuando sonó el timbre, entró para hablar con su viejo profesor entre clases. Herr Purvis examinó el rostro de Alfred. Emitió un murmullo de reconocimiento y le preguntó por su vida en términos generales, que
en términos tan generales que Alfred abandonó el aula cuando los alumnos de clase siguieron interrumpiendo para ocupar corriendo sus asientos, dudando de que en realidad lo hubiese reconocido. Luego buscó en vano la clase de Herr Schaefer, pero vio la de Herr Einstein, que no era ya director, sino que volvía a ser profesor de historia, y se alejó rápidamente apartando la cara. No quería que le preguntase si había cumplido su promesa sobre el libro de Spinoza, o descubrir que la promesa de Alfred Rosenberg hacía mucho que se había esfumado de la mente de Herr Einstein. Fuera de nuevo se dirigió a la plaza de la ciudad, donde vio el cuartel general del ejército alemán y tomó impulsivamente una decisión que podría cambiar toda su vida. Le dijo al soldado que estaba de guardia en alemán que quería alistarse, y el soldado le dijo que debería dirigirse para ello con el sargento Goldberg, y el individuo voluminoso de nariz grande, tupido bigote y la palabra judío escrita con mayúscula en la cara. El sargento, sin alzar la vista del documento en que estaba trabajando, escuchó brevemente a Alfred y luego rechazó su petición hoscamente. Estamos en guerra. Nuestro ejército es para los alemanes, no para ciudadanos de países enemigos ocupados. Desconsolado y ofendido por los modales del sargento, Alfred se refugió en una cervecería que quedaba un poco más allá. Pidió una jarra y se sentó al final de una larga mesa. Cuando alzaba la jarra para dar el primer sorbo, se dio cuenta de que había un hombre, un civil, que le miraba fijamente. Sus miradas se encontraron y el desconocido alzó su jarra y saludó a Alfred con un cabeceo. Alfred correspondió vacilante, luego se hundió en sí mismo. Pocos minutos después, cuando alzó de nuevo la vista, vio que el desconocido, alto, delgado, atractivo, con un alargado cráneo germánico y unos ojos de un azul intenso, aún lo estaba mirando. Por último, se levantó y jarra en mano se encaminó hacia Alfred y se presentó.